Comenzamos con una alabanza de agradecimiento, gloria al Señor. ¿Y cuántos saben que el Señor se agrada? El Señor se agrada, hermanos, cuando su pueblo le alaba y le bendice y le glorifica. Y es algo tan precioso, tan hermoso, cuando uno de sus hijos alaba a su Padre, amén, y más a su Padre Celestial. Primera de Tesalonicenses 5:18 es el texto que vamos a agarrar de base. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Hermanos, que le demos gracias en todo, hermanos. En esta tarde vamos a estar hablando sobre aquellos corazones que son agradecidos con Dios. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. El corazón agradecido, hermanos, es aquel que reconoce las bondades de Dios. El corazón agradecido es un corazón estimado de parte de Dios y lo tiene en alta estima. O sea que cuando tú estás ahí en la alabanza, quebrantándote, ahí derramando tu corazón, ay, el Señor, dice la palabra del Señor en Apocalipsis que es como aroma grato delante de Él, la alabanza de los santos, y los santos somos nosotros. Porque el corazón es agradecido, el corazón agradecido entra en una dimensión más profunda con Dios. Por la simple y sencilla razón que el corazón agradecido reconoce que Dios es soberano. ¿Qué significa esto? Que cualquier cosa que sucede, el cristiano está agradecido porque sabe que Dios tiene su vida en sus manos. Y el cristiano sabe en quién ha confiado, o sea, nosotros. Y que todas las cosas que sucedan les ayudan para bien. ¿Sí sabíamos eso, no? Que todo lo que sucede para un hijo de Dios es para bien. Aunque nosotros dicen, ¿cómo va a ser para bien? Me está sucediendo esto, no entiendo, ¿cómo va a estar para bien? Sí sucede, hermano, para bien. A veces nosotros estamos orando por un familiar, puede ser por un hijo ya mayor que anda de rebelde, anda en la calle y anda haciendo del desmán, ahí en la calle anda haciendo vaguezas, anda haciendo, usted sabe, los jóvenes, ¿no? Andan en la rebeldía. Entonces lo que puede pasar que una madre, un padre empiece a orar por él y Señor, guarda a mi hijo, protégelo, mira. Y de repente al hijo lo agarra la policía y lo meten a la cárcel. Pero es nomás como un tipo de disciplina y tú como padre o madre te preguntas, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y no entendemos la soberanía de Dios, que Él trabaja de esa forma, que Él está cuidando a tu hijo, a tu hija, ¿sabes qué? Lo va a poner, lo va a guardar un rato para que se calme, para disciplinarlo, porque anda muy acelerado. Y si anda allá afuera pintarrajeando paredes o algo, al rato una pandilla lo va. Usted que le va a hacer la pandilla, pues eso mejor dice el Señor, no, mejor lo voy a agarrar, lo voy a guardar, aunque los padres no entiendan. Y a veces no entendemos la soberanía de Dios. Esta es una dimensión que no todos los creyentes han logrado entrar. Sin embargo, en esta enseñanza vamos a compartir con nosotros cómo es un corazón agradecido o cómo desarrollarlo o cómo permanecer en un corazón agradecido. Amén. Ok, si quiere abrir su Biblia o si no, me escucha, pero sí va a haber un punto donde sí le diga que sí abra su Biblia. Segunda de Crónicas 5, 13, 14. Aquí nos describe cómo los que tenían un corazón agradecido entran en una profunda dimensión con Dios. Y así se lee. Cuando sonaban las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban su voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y lo alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó
de una nube en la casa de Jehová. O sea, cuando el pueblo empezaron a alabarlo y todo, se manifestó el Señor ahí. La Biblia dice que Dios es omnipresente. ¿Qué significa esto? Que Él está en todas partes. Y escuche esto, pero no en todas partes se manifiesta. Esto es muy diferente. Por ejemplo, en el monte Sinaí se manifestó en una zarza ardiendo con Moisés y Moisés se sorprendió, ¿sí recuerdan? Dios está en todas partes, hermanos. Sí, yo reconozco eso porque es omnipresente, pero no en todas partes se manifiesta, ni se revela o se muestra. Aquí nos da a entender que estaban ahí en la casa del Señor, que estaban haciendo algo muy importante. Estaban glorificando a Dios, pero había un elemento muy importante que nosotros como cristianos debemos de hacer cuando venimos a su casa, que son acciones de gracia. Dale gracias, hermano. Acciones de gracia. Esto es algo que provoca que el corazón de Dios se manifieste en su presencia. Y dice que fue de tal manera que los sacerdotes no podían entrar ahí a la casa por causa de la nube, porque la gloria de Dios se había llenado. Así se pueden imaginar. Y aquí se manifiesta el Señor, hermanos. Aquí se manifiesta el Señor cuando entregas todo. Señor, yo no entiendo, ¿verdad? Pero yo te voy a alabar y te doy gracias por lo que está sucediendo. Ahí es cuando el Señor se manifiesta en nuestras vidas. Y a veces hay un quebrantamiento en nuestros corazones. Entonces, una dimensión que entra en el corazón agradecido es la manifestación, la revelación de la presencia de Dios. Hubo un hombre, un rey, todos lo conocemos y hemos predicado de él y hemos escuchado de él. Él era el rey David. Él fue un hombre completamente agradecido con Dios. Él estableció lo que se conoce como el tabernáculo de David, que una diferencia al tabernáculo de Moisés se regía en ese tiempo. El rey David hizo un tabernáculo, pero no le puso lugar santo ni atrio. Él solamente hizo una carpa grande y puso en medio el arca del pacto que contenía el maná, la vara de Aarón, las tablas de la ley, etcétera. Y esa arca simbolizaba la presencia de Dios. Entonces, en el tiempo de David, una experiencia profética. Es lo que sería la revelación del Nuevo Testamento, porque ahora en el Nuevo Testamento podemos entrar a la presencia de Dios por el camino vivo y nuevo que nuestro Señor Jesucristo nos abrió, hermanos. Antes no era así. Antes solamente los sacerdotes podían entrar a la presencia del Señor, a hacer el sacrificio y a interceder por los pecados del pueblo. Antes era así. Pero desde que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por ti y por mí, se abrió el velo, hermano, se rasgó el velo de donde podían entrar los sacerdotes. ¿Y qué significa eso? Que ahora podemos entrar tú y yo a la presencia de Dios. A la presencia de eso es algo que, ay, para el ser humano, pues, ¿qué es? Pero para ti, para mí, que somos creyentes, que somos sus hijos, hace sentido. Entonces David hizo algo adelantado a su época, porque el rey David, que también era considerado como profeta, entonces él en la adoración al Señor, ahí en el tabernáculo que él formó, estableció un ministerio bien tremendo. Oye, escuche bien esto, hermano. Ministerio de alabanza y de adoración por 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Se puede imaginar eso? Todos los días estaba la adoración ahí en el tabernáculo. Wow, eso es algo sorprendente. Por eso dice la palabra del Señor que el rey David tenía un corazón conforme al de Dios. Por eso, porque era un adorador. Eso habla que el corazón de David era un corazón de adorador y genuino. Y en el Salmo 104, en el Salmo 104, gloria al Señor,
Dice el Salmo 104, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus actos con alabanza, alábale y bendecir su nombre. ¿Entrar por dónde? Cuando vengas a la casa del Señor, dale gracias, hermano. Olvídate de los problemas. Problemas todo el tiempo va a haber. Hasta uno mismo se provoca los problemas. Pero cuando venimos a la casa del Señor, dice aquí, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus actos con alabanza, alábale, bendecir su nombre. Como hace rato cantábamos, alma mía, bendice a Jehová. Entonces, las acciones de gratitud a Dios entran en el panorama de este deseo de David que tenía, que decía que Dios se ha adorado, pero incluía acciones de gracias. Y el corazón de David era un corazón profundamente agradecido, porque recibió de Dios muchas bendiciones. Recibió familia, recibió Espíritu Santo, recibió perdón, recibió perdón cuando pecó, hermanos, David. Entonces, él era un hombre profundamente agradecido. Pasaron los siglos de esto de lo que David había establecido, pasaron casi 600 años y llegamos al tiempo de Nehemías. Nehemías fue el restaurador de las murallas de Jerusalén, que habían sido destruidas y derribadas por los enemigos. Y Nehemías restauró las murallas de Jerusalén, pero hizo algo muy importante. Vamos a ver qué dice Nehemías 12:46. Nehemías 12:46. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para cánticos de alabanza con acción de gracias. Fíjense, 600 años después, Nehemías había formado dos coros impresionantes de cientos de personas. Impresionante, ¿no? Cuando terminaron la reconstrucción de Jerusalén, anduvieron caminando con dos coros cantando, alabando al Señor. Era una fiesta de alabanza que incluía, ponga atención, acciones de gracias. ¿Se puede usted imaginar? No fue fácil para Nehemías volver a construir las murallas de Jerusalén. Usted sabe que había muchos enemigos, se burlaban de él, le decían, no, hombre, esas murallas que está levantando hasta cualquier zorra la puede destruir. Se burlaban de él. Dice la palabra del Señor que Nehemías, dice que estaban trabajando cuando estaban levantando las murallas y acá con una espada. ¿Se puede imaginar eso? Está trabajando en la obra del Señor, pero trabajando acá, levantando las murallas. Ya cuando se terminó todo eso, cuando acabaron de construirlas, dice que se armaron dos coros impresionantes, iban por todo ahí, alabando al Señor con acciones de gracias. ¿Sí recuerdan aquel joven Daniel también, que propuso en su corazón no contaminarse? Bueno, Daniel fue otro hombre profundamente agradecido con Dios. Y esto a pesar de que estaba en una situación con condiciones de estrechez, estaba cautivo. ¿Sí se recuerdan, nada, que él era esclavo? Delante del rey Nabucodonosor. Sin embargo, fíjense lo que dijo en Daniel 2:23. Fíjense lo que dice Daniel 2:23. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría, fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Sí recuerdan, no? Cuando el rey Nacu tenía un problema ahí, que le había describido algo, y le mandaron a hablar a Daniel para que él fuera que describiera todo lo que estaba escrito. Aquí miramos un hombre de Dios genuino, agradecido con el Señor, y también está dando gracias por las cosas que Dios le había dado. ¿Sí recuerdan cómo Dios usaba a Daniel para revelarle la revelación que había de suceder con el rey Nabucodonosor? Y Daniel le da las gracias, gracias, Señor.
Entonces el corazón agradecido es un corazón que está constantemente con gratitud hacia Dios, porque no hay día que no recibamos las bendiciones del Señor y sus beneficios. ¿Cuántos dicen amén? Hace rato lo cantábamos, bendice alma mía al Señor. ¿Mm? Bendice alma mía al Señor. Y no te olvides de uno de sus beneficios, es el que perdona tus iniquidades. Wow. Entonces el corazón agradecido es un corazón que está constante en gratitud, constante, está constante. Pero desafortunadamente, y aquí viene lo interesante, pero desafortunadamente no todos los seres humanos son agradecidos. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre esta gente. Aquí vamos a aprender algunas cosas muy importantes, vamos a ver unas cosas trágicas del corazón del hombre. Y todo esto nos va a sorprender. Ahora sí abramos nuestra Biblia en Romanos 1:18 y ahí sí los voy a esperar. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, o sea, el enojo de Dios se revela contra toda impiedad, o sea, contra todos hechos malos, significa esto. Conductas reprobadas por Dios. Dios se revela contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, que bloquean la verdad, que rechazan la verdad, que se burlan de la verdad. Dios llega un momento que les envía un juicio, en el 19. Porque lo de Dios se conoce, les es manifiesto, lo que Dios se conoce, o sea, las cosas creadas las manifestó a todo ser humano. Aquí manifestó significa revelar, mostrar. Nosotros cuando salimos fuera, hermanos, vamos manejando y tú vas mirando esos paisajes tan hermosos. Dices, ¿quién creó esto? Wow, esto está bien hermoso. Mira esas cascadas, mira esos ríos, mira ese mar, mira esto. ¿Quién creó todo esto? Hay un creador y ese es Dios, hermano. O sea, lo que Dios se conoce ha sido mostrado, como vemos, seguir leyendo, pues Dios se le manifestó, se le reveló al ser humano. ¿Cómo? Ahí lo dice en el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Aquí está hablando que las obras de la creación siendo entendidas por medio de las cosas ya hechas, de modo que no tenemos excusa para decir, nah, pues no sé quién lo hizo, no sabemos. No, sí sabemos. Es decir, que las obras de la creación dan testimonio del poder del Señor. Hay tantos lugares, tantos, yo sé que muchos de nosotros, sabes que yo quisiera ir allá, a ese lugar que me mostraron. Dicen que está bien hermoso, bien precioso, y el Señor lo creó. Usted no ha mirado esos pajaritos que tienen diferentes colores. Dices, wow, ¿quién creó este pajarito? Tiene rojo, tiene azul, tiene amarillo, tiene de todos colores. ¿Quién creó eso? Pues Dios, hermano. Hay una historia que se relaciona con un cristiano de hace algunos siglos atrás. Él fue un filósofo, matemático, astrónomo. Este hombre era una eminencia en ese tiempo, pero sobre todo resaltaba su gran devoción con Jesucristo. Y él era un creyente, él era cristiano, se llamaba Blaise Pascal. Hay una historia que narra que en una ocasión, él en sus estudios de astronomía hizo una especie de marqueta. ¿Sabe qué es una marqueta, no? Algo así que hizo un tipo de marqueta del universo, puso los planetas, puso el sol, puso todo ahí, lo que está en los planetas. Y en una ocasión invitó a un amigo de él, que también era científico, casi era del mismo rango que él.
lo invitó ahí a su casa y más que este de su amigo era ateo. Él no creía en Dios, según él. Dice que lo pasó y que pues ahí pasando ahí por la sala, miró la maqueta que había hecho Blaise Pascal. La miró, dijo, wow, qué sorprendente, wow, se mira hermoso, está tremendo, wow. ¿Quién lo hizo? Dice, pues nadie. Una explosión salió y ahí apareció. Y él se quedó, ¿cómo? Sí, pues ahí apareció de una explosión. Sí, no sé si usted entienda que los científicos, aquellos que son según ateos, dicen que pues en la humanidad, la creación, se derivó de una explosión y salieron los montes, salieron los animales, y salieron todo eso. Ahí se evidenció el solito, porque él dijo, ¿quién lo creó? ¿Quién lo creó? Aquí lo que queremos explicar aquí en Romanos, que las obras de la creación dan testimonio que hay un creador, de que hay un diseñador. También hay otra historia que habla de un hombre que se paró ahí enfrente de un reloj allá en Inglaterra, no sé si usted ha mirado, ellos lo tienen como un monumento ahí, está grandísimo, y es un reloj inmenso, grandísimo. Y él se paró ahí enfrente y dice, wow, qué diseño, cómo lo trazaron, cómo lo hicieron, wow. No cabe duda que hay un buen diseñador para hacer todo eso. Igual nuestro Dios, hermano, igual Dios, Él creó todo. Dice aquí en Romanos que Dios se le reveló a todos seres humanos. Oigan bien, hermanos. A todos se nos ha revelado por medio de las cosas creadas, de manera que nadie tiene excusa. Amén. Nadie tiene nada, no tenemos excusa. Sigamos leyendo en el 21. Pues habiendo conocido a Dios, fíjense aquí en este punto importante, dejaron de hacer las cosas. ¿Qué cosas? Número 1, no le glorificaron como a Dios. Y número 2, ni le dieron gracias. Wow. Eso sí está tremendo, hermano. No darle gracias a Dios cuando te levantas y, ay, Señor, gracias porque me das un día más de vida. Ay, Señor, gracias porque guardas a mis hijos. Gracias por el trabajo. Gracias por mi negocio. Gracias porque tengo un techo. Gracias, Padre, porque tengo un carro, tengo esto. Pero esta gente no le glorificaron al Señor. Y se derivó una tragedia. Y sigue derivándose toda una tragedia para todos aquellos que no conocen a Dios, no reconocen a Dios, que no glorifican a Dios ni le dan gracias a Dios. Sigamos leyendo. ¿Qué sucedió? En primer lugar, se envanecieron en sus razonamientos, en sus pensamientos, en sus razonamientos se empezaron a hacer como, se empezaron a sentir un torpes. Ahí más adelante dice que su necio corazón, ¿verdad? Esto significa torpe, tonto, ingenuo. Su torpe, necio, tonto corazón los llevó hasta la situación muy triste. Los llevó, ¿qué dice? Y lo dice más adelante, entenebrecido. Esto significa que se llenó de tinieblas su corazón y su mente. Cuando usted llega a un banco de niebla, así le llamamos, no sé si usted ha manejado, que va usted manejando y de repente se pone como una nube frente de usted. Y las indicaciones son que tenemos que bajar la velocidad y prender las luces a lo más que se pueda. Y ir bien atento ahí. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se llega a una persona a tener un corazón lleno de tinieblas? Porque dejan de reconocer a Dios y porque dejan de agradecerle. Porque cuando le reconocemos, le damos la honra y la gloria y agradecimiento, el corazón se llena de alabanza, en adoración y en acciones de gratitud al Señor. ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué pasó aquí entonces?
El orgullo, el egoísmo no les permitió reconocer a Dios, al Dios creador, y tampoco le reconocieron en sus vidas. No le alabaron, no le dieron gracias. ¿Por qué? Porque sus razonamientos se empezaron a llenar de tinieblas. Y esa gente empieza a decir, lo que yo he logrado es por mi inteligencia, lo que yo tengo es por mi esfuerzo, lo que yo hago es por mí, y todo eso se deriva del orgullo y de la soberbia y del el egoísmo. El orgullo y el activo, Dios lo resiste, pero el orgulloso no reconoce porque Dios es el dador de la vida y de todo lo demás, ¿sí o no, hermanos? Dios nos da todo. Entonces, ¿cómo va a agradecer? Entonces, ¿cómo vamos a agradecer? El problema es que es tanto en semejanza de condición, la degradación se va haciendo más notoria, ¿verdad? ¿Sí me entendió? O sea que poco a poco, o sea que no empieza de la noche a la mañana, o sea que es poco a poquito, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios que a diario debemos de darle gracias a Dios y pedirle perdón, Señor, dame sabiduría, dame gracia para seguir viviendo. Ahí mismo en Romanos 1:22, procesando ser sabios se hicieron necios, creyéndose ellos muy sabios se hicieron necios. En la traducción, ya lo dijimos hace rato, son torpes, tontos. En otras traducciones habla que dice que no tienen cerebro. O sea que no lo pusieron a funcionar o no razonaron siquiera. Se hicieron necios. Se pensaron sabios, sus pensamientos rayaban en la necedad y en la tontería. Ahora bien, ahí después en el versículo 23, de manera muy clara, el apóstol San Pablo nos empieza a decir las consecuencias que vienen por no glorificar a Dios y por no reconocer a Dios y por no darle gracias a Dios, dice el versículo 23. Y aquí nos va a hablar de la idolatría. De la idolatría, cómo se envanece. No sé si usted recuerda, hace rato lo hablamos del rey Nabucodonosor. Y un día se levantó a la mañana y dijo, ay, la gran Babilonia que yo he edificado con mi gloria y con mi poder, se empezó a enaltecer él. Y de repente se le vino una voz y que dijo, ¿sabes qué? Ahorita te voy a quitar todo eso. ¿Por qué? Porque él se empezó a enaltecer. Dice la palabra del Señor que perdió su cerebro. ¿Por qué? Porque empezó a correr para la selva y le creció el pelo, las uñas, como un animal, se empezó a transformar. Porque él se empezó a idolatrar diciendo, ¿sabes qué? Yo soy el que ha edificado todo esto. Ahí en el 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Qué significa? Que los hombres hicieron imágenes de hombres y los adoraron. Si recuerda ahí lo que acabamos de hablar de Nabucodonosor, que se hizo una estatua muy alta de oro y estableció un decreto que todos deberían adorarla. Pero ¿cuántos recuerdan esos 3 jóvenes israelitas que no doblaron a rodilla ante esa estatua? Qué cosa tan más irracional, que vaya yo, agarre mi motosierra y corte un árbol, le dé figura de hombre y que yo mismo lo corte y que yo mismo me le postre y le hable y que le pida y que le adore. Eso es algo irracional, hermano. Es una irracionalidad total que también tome unos 10 libras de yeso y hago un molde y me haga una figura y que yo mismo hice y luego me postre y le adore y le pida y aún le dé gracias. Usted sabe cómo se cae en la idolatría, porque sabemos cómo se cae en la idolatría, porque si no adoramos a Dios que vive por los siglos de los siglos, vamos a terminar adorando cosas creadas, hermanos. Por eso tenemos que adorar al Señor todo el tiempo, a Dios,
porque si no lo adoramos a Él, al rato vamos a empezar a adorar otras cosas. Iglesia que no adora a Dios con un corazón sincero, va a terminar adorando otras cosas. ¿Mm? Usted mira no sé si usted se mete ahí en los videos, ahí en internet, todas barbaridades que salen. Hoy miramos en el evangelio de estos tiempos, hermano, gente desbordada, adorando a sus ídolos, a sus cantantes favoritos, a sus predicadores favoritos, a la gente que no se reúne a adorar a Dios. Y eso es lo peor. Eso es una aberración. ¿Y todo es producto de qué? De que nadie quiere darle la gloria a Dios. Hay que darle la gloria a Dios con un corazón genuino, hermanos, porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Él es celoso, dice la palabra del Señor. Él no nos comparte con nadie, hermanos. Somos sus hijos y para Él hemos sido, para Él nacemos, para adorarle, pero todavía no se quedaron ahí y sigue desagradando al ser humano ahí en el 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible. Y luego añade de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Wow. Aquí el apóstol Pablo dando una revelación tremenda. Oigan, esto raya en lo corruptible. Es una corrupción total. ¿Cómo se puede pensar donde hay gente ya civilizada, países ya civilizados, países que ya tienen todos los avances científicos, tecnológicos, que tengan como animales sus dioses? ¿Eh? Porque ellos adoran la vaca, otros adoran las moscas, otros adoran las ratas y otros adoran las cucarachas, no, de cada cosa, cada degradación. Y tú miras, esos países ya tienen científicos, tienen doctores, tienen todo eso, pero ellos siguen adorando eso. Pobre de ti que no toques una vaca porque así te va. O sea, aquí nomás estamos aclarando lo que dice la palabra del Señor. Dice que sobre las consecuencias que vienen por no glorificar a Dios, terminan adorando las cosas creadas y lo que es más peor, a los animales. Esto es lo más reprobable, hermanos, de cuadrúpedos y reptiles. Aquí viene en el versículo 24 otra consecuencia de las dos cosas que dejaron de hacer, de no glorificar a Dios ni de darle gracias. Ahí en el 24, por lo cual, aquí está otra consecuencia, o como consecuencia no adoraron a Dios, también Dios, así como ellos no tomaron en cuenta a Dios, también Dios se hizo a un lado. Dios les dijo, ¿saben qué? Pues no quieren nada conmigo, pues yo tampoco quiero nada con ustedes. Dios los entregó a la inmundicia. Entregar significa que los dejó en sus deseos de sus corazones. Por más que les llamó de día y de noche y se presentaba con las cosas de la creación, la misma creación daba testimonio de él. La gente no hacía caso y nunca hizo caso. Dice que también Dios los entregó a la inmundicia. Y esto es algo ya muy feo. Aquí la inmundicia, su significado es perdición. Perdición de tipo sexual o inmoralidad sexual, o sea, los abandonó. Y una de las consecuencias que van todo el tiempo de la mano, es la idolatría y la inmoralidad sexual. Donde usted mire idolatría, hay inmoralidad sexual de todo tipo. Como a ese líder que tienen en el bote ahí en Los Ángeles, que era líder de allá, de la iglesia allá en Guadalajara. Oh, cómo lo adoran ahí. Su Dios para ellos. Y usted mira la idolatría ahí, pero mira toda la inmoralidad que había abajo de las iglesias, de esa iglesia. Todo lo que le encontraron a este hombre en su tablet, ¿verdad? Puro contenido pornográfico,
O sea, sí está entendiendo de la idolatría a la inmoralidad sexual. ¿Mm? Si miramos ahí, bueno, yo vengo de allá de México. Mi, yo vengo de ahí, hermano. Yo no le voy a contar nada. Usted sabe que allá en los pueblos se hacen las fiestas patronales, ¿verdad? Y se hacen unas fiestonas de todo tipo ahí, ¿verdad? Y usted sabe que pues ahí no se practica ni la santidad, ni el arrepentimiento, no se practica nada de eso, hermano. No, ahí lo que se practica, se hace una cantina la más grande de la ciudad y festejan ahí el santo no sé qué, el santo Armando, santo San Antonio, santo esto y santo el otro. Pero se hace un fiestón. ¿Eh? ¿Y qué se promueve ahí? Es una cantina del tamaño del pueblo. ¿Eh? Usted sabe, hermano. Bueno, yo vengo de allá, yo miraba todo eso. Entonces, desde que entra en esos pueblos el presidente, hasta el párroco, se hace una borrachera impresionante. Y no se diga que no hay actos inmorales. ¿Eh? Entonces se derivan ahí muchas cosas. Ahora, ¿por qué ese tipo de manifestaciones religiosas terminan en la idolatría, en la mundicia? ¿Usted por qué cree? Porque no toman en cuenta a Dios, al Dios creador, ni le dan gracias a Él. Hacen sus ídolos, se postran ante sus ídolos, le alaban, le dan gracias a sus ídolos y terminan en la inmoralidad sexual. No me digan que también en esos carnavales que hacen ahí se promueve la santidad. Nada de eso. Todo es idolatría. Y Dios los abandona, los entrega a la inmundicia. Sigamos en el 24. Y en las cosas y en las concupiscencias de sus corazones. Concupiscencias es el significado de pasiones desordenadas, pasiones pecaminosas, como los celos, la envidia, la borrachera, el adulterio, la fornicación, la malicencia, etcétera, etcétera. Esas son las concupiscencias de los corazones. Y sabemos que todo eso proviene de la carne. Ahí mismo en el 24, que de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, deshonraron sus propios cuerpos. Ahí en el 25, ya que cambiaron, ¿qué cambiaron? La verdad de Dios, que el Dios creador, que Dios es el que bendice a todo ser humano. Por eso tenemos que darle gracias a Dios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Aquí la mentira es idolatría. Honrando, dice, dándole culto a las criaturas, llamándose San Antonio, San Martín, San Pedro, San Pablo, lo que sea. Honrando y dando culto a las criaturas, porque San Pablo es una creación, hermano, de Dios. También San Pedro es una creación de Dios. Y también la Virgen María es una creación de Dios. A la que sea su creación de Dios. Entonces, las consecuencias de no darle gloria a Dios, a su creador, cayeron en la idolatría y en la perversión. Sigamos en el 25. Dándole culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. En el 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Vamos a ver qué significa uso natural. En el griego se refiere a las partes íntimas de la mujer. Cambiaron el uso natural, que es una contranaturaleza, entiéndase, lesbianismo. Y aquí el apóstol Pablo nos está revelando de las consecuencias por no tomar en cuenta a Dios. Pero no solo a las mujeres, mire lo que sigue más adelante en el 27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres.
Aquí hay mucha gente que argumenta que la palabra homosexual no está en la Biblia. Y tienen razón, no está en la Biblia. Pero ¿qué es el sinónimo de lo que está hablando el apóstol Pablo aquí que dice? Hombres con hombres. Ahora sí que dice la palabra de Dios, pues que tenemos que, el Señor nos revela entendimiento. Se encendieron unos con otros, cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibieron en sí mismo la retribución de la vida o extravío, como dice aquí, que son estas cosas, extravío, desviaciones. Ahora esta parte de las consecuencias de no haber tomado en cuenta a Dios ni darle gracias a Dios, se descompone totalmente el razonamiento, la razón del ser humano. Se descompone completamente. No, es que Dios me hizo así. Yo nací así porque a Dios así me creó. No, no, no. No, no. No nos equivoquemos. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ahí está. Dijeron en ellos mismos, Dios, pues Dios está ahí arriba. Yo estoy aquí abajo. Yo soy libre. Yo hago lo que a mí me da mi gana. Y es verdad. Es verdad, tú puedes hacer lo que tú quieras. Porque Dios nos ha dado ese derecho. Nos ha dado libre albedrío de escoger. Tú escoges, tú escoges. Pero nomás hay que recordar que un día vamos a dar cuentas delante de Dios. Se nos olvida el ser humano. Se nos olvida que algún día vamos a dar cuenta delante de Dios de lo bueno que hiciste aquí en la tierra y de lo malo que hicimos aquí en la tierra. Porque sabemos que si traspasamos las leyes terrenales podemos ser multados. Tenemos que darnos cuenta, vamos a tener que dar cuenta delante de un juez. Nos van a llevar a corte. Todos somos libres, hermanos, todos somos libres. Pero no podemos transgredir si hay leyes. Yo tengo una licencia de manejar y puedo ir por todo Colorado, por todo aquí Estados Unidos manejando. Pero ahí dice un límite, ¿sabes qué? A 75, a 80, no sé cuánto. Si le doy de más, ¿qué va a pasar? Pues me va a parar un oficial y no voy a llegar con eso de que, oye, soy hijo de Dios, soy cristiano y es más, soy hasta pastor. Con más razón me va a decir el poli. Tienes que poner el ejemplo, mijo. Volviéndose al tema del apóstol San Juan, apóstol San Pablo. Era un hombre profundamente agradecido. Si miramos sus cartas que le escribió en la inspiración del Espíritu Santo, por ejemplo, segunda de Timoteo 1, 3. Ya casi voy aterrizando, hermanos. Segunda de Timoteo 1, 3. Doy gracias a Dios, lo cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Wow. Y a veces podemos leer este versículo y parece que no tiene nada. Segunda de Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios por lo cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Tiene mucho. Tiene una esencia profunda. Doy gracias a Dios porque el apóstol Pablo era un hombre profundamente agradecido. Pablo conocía esa dimensión en la que entra en el corazón agradecido delante de Dios, una dimensión tan profunda. Y Pablo sabía que había algo profundo en lo espiritual cuando él daba gracias a Dios. Algo pasaba dentro de él. Él entraba en esa práctica de gratitud y de poder y de fortaleza para enfrentarse a cualquier situación que se le presentaba. Pablo sabía que el corazón agradecido le traía fortaleza. Entendía la voluntad de Dios. No se le oscurecía nada, ni se turbaba. No dice como algunos cristianos dicen, pues ¿qué me está pasando? ¿Sí recuerdan cuando la palabra de Dios habla cuando estaba en Filipis, ahí en la cárcel? Y las cárceles de aquel tiempo, hermanos,
No son como las cárceles de hoy en día, no, las cárceles de aquellos tiempos, wow, nada que ver con las cárceles de hoy. Uno se queja porque aquí en las cárceles hasta les dan de su comidita y hasta los cuidan de salud y todo. No, no, acá no, no, no. Las cárceles de antes eran terribles, eran húmedas, a veces se inundaban con las necesidades de los mismos presos ahí, de todas sus necesidades que hacían. Había lodo, había ratas, estaban oscuras, estaban frías, y luego aparte los golpeaban. ¿Mm? Allá no había nada de eso, que recursos humanos, no, no había nada de eso. No sé si usted recuerda a Pablo y Silas. Eso habla en Hechos 16:23. Se lo voy a parafrasear, o sea, más corto. Ahí estaba Pablo y Silas, y ahí estaban amarrados con grilletes, ¿verdad? En las manos, cadenas por todas partes de su cuerpo. La Biblia habla que a medianoche, Pablo y Silas, ¿qué hicieron, hermanos? Se pusieron a llorar. Empezaron a quejarse. ¿Por qué me tratas así si soy tu hijo, Señor? No, nada de eso. Cantaban himnos a Dios, hermano, dándole gracias. A la mente del ser humano estas cosas, wow, deberíamos de entrar en esa dimensión. Dice que cuando alabaron al Señor y le dieron gracias, las puertas se abrieron solitas, hermano. Las puertas se abrieron solas. Porque en vez de estarse quejando y de ponerse a llorar, ellos mejor empezaron a alabar a Dios y a darle gracias a Dios, cantarle alabanzas a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios hizo el milagro. Sí, miran la diferencia cuando le damos la honra y la gloria a Dios, el agradecimiento a Dios, ¿qué hace? Dios en nuestras vidas, sucede el milagro, hermanos, en nuestras vidas. Nosotros como cristianos necesitamos entrar en esa dimensión. No importa lo que está pasando en tu vida, dale gracias a Dios y cántale alabanza. Necesitamos entrar en esa dimensión. Por eso esos cristianos de la antigüedad tenían algo sobrenatural. Bueno, en esto, ¿cuál sería la explicación? La pregunta hoy en día es ¿por qué les hacían esto? Ahora los himnos, ahí la palabra himnos es un cántico de acción de gracias y tiene más definiciones. Entonces, entonces Pablo y Silas se pusieron a dar gracias en una condición muy adversa y de probable mala, pues entonces el apóstol Pablo conocía este secreto que es que nosotros como cristianos debemos de conocerlo. Y cuando estemos en esas situaciones, hermano, empieza a darle gracias a Dios. Empieza a darle gracias a Dios. Pablo le escribió a Timoteo esta carta porque Timoteo era un joven pastor que no tenía mucha experiencia, estaba siendo atacado, perseguido por falsos apóstoles, falsos maestros, estaban entrando a la iglesia y lo envidiaban, lo calumniaban, lo asediaban y su fortaleza empezó a menguar. Entonces Pablo, cuando le escribe esta carta, él está en la cárcel, Pablo, y le dice, Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ni nos ha dado un espíritu de temor. Dios nos ha dado un espíritu de amor y de poder y de dominio propio. Pero escuchen, hermano, cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta a Timoteo, Pablo estaba en la cárcel. O sea, su líder entendía por la situación en la que él estaba pasando y él le decía, haz esto y te va a resultar. No sé si usted está entendiendo. ¿Cómo es posible que alguien que esté en esa situación pueda alentar a alguien más? ¿De dónde sacaba todo eso el apóstol Pablo? Toda esa fuerza. Pues nomás simplemente dándole gracias a Dios. Porque el apóstol Pablo era un hombre profundamente lleno de gratitud, un corazón agradecido que tenía el apóstol Pablo. En Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones,
a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sé agradecidos. Wow. Otra vez esa palabra, ser agradecidos. Porque aquí el apóstol Pablo les está enseñando también a los colosenses. Les está enseñando a ser agradecidos. El apóstol Pablo les enseña a entrar en esa dimensión de agradecimiento con Dios. Aunque ustedes no lo entiendan, pero sean agradecidos, les decía el apóstol Pablo a los colosenses. Y también a los efesios les enseñó un poquito más. Aquí a los efesios el apóstol Pablo les enseñó un poquito más de ser agradecido. Y muchos ya sabían que en las cartas del apóstol Pablo era un hombre que a todo le daba gracias. Ya, yo quiero ser un imitador del apóstol Pablo, pero primeramente a mi Dios y a mi Jesús. Quiero ser un hombre agradecido todo el tiempo. Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto, hermano, rebasa el entendimiento del ser humano. ¿Tú darías gracias a Dios por lo que estás pasando? Si es algo malo. Aquí significa la frase por todo. En el griego es una palabra hopper, que significa sobre todo. La idea que nos muestra aquí es que encima de todo, más allá de cualquier situación, este es el significado que nos muestra en griego, más allá de cualquier circunstancia en la que te encuentres, a pesar de lo que tú le das gracias a Dios por todo. En la situación que nos encontremos, darle gracias a Dios en todo. Y esto en la mente humana batalla, hermano. Batallamos. ¿Cómo voy a darle gracias por lo que estoy sucediendo? Por lo que me está sucediendo. A veces nos preguntamos, a ver, no entiendo, no entiendo. Es que la Biblia nos invita a entrar en esa dimensión de darle gracias a Dios por todo y por todo en todo. Para estar en paz en nosotros mismos. Y de todo esto nos va a ayudar a nuestra vida espiritual, a no ser egoístas, a no estar amargados y no ser envidiosos. No, vamos a evitar todas estas cosas cuando estamos agradecidos, porque cuando todo el tiempo estás dándole gracias a Dios, no tienes tiempo de esas cosas malas. Si entramos a esta dimensión, vamos a ser los hombres más bendecidos de la tierra. Vamos a ser más bondadosos, más misericordiosos, más amorosos. Nos vamos a preocupar por los demás. Vamos a estar orando por aquellos que padecen necesidad. Hermanos, si practicamos la acción de gracias cada instante, si lo hacemos continuamente, ya no vamos a tener tiempo para quejarnos. Ya no vamos a preocuparnos tanto. Vamos a ser menos egoístas. Y vamos a quitar la mirada de nuestro prójimo. Antes de criticarlo, lo vamos a orar por él. Vamos a estar orando por nuestros hermanos. ¿Saben por qué? ¿Y para qué, hermanos? Porque esa es la voluntad de Dios que quiere para nuestras vidas. ¿Alguna vez te has preguntado, Señor, cuál es la voluntad de mi vida? Pues es esta la que les estoy explicando. Aquí es una gran enseñanza del apóstol Pablo que le está dando a los efesios. Dar gracias en todo y sobre todo en cualquier circunstancia que nos encontremos. Y esto es bueno, o sea, darle todo el tiempo gracias al Señor. Es algo como, un respiro. Pero el vocablo griego nos habla de hacerlo de una manera consistente, cotidiano. En pocas palabras, que lo practiquemos dando gracias en todo tiempo hasta que, por cualquier cosa. Es más, si me dan un dulce, gracias. Te doy gracias. Dándole gracias a Dios en todo. Un día un cristiano dijo, hoy me iba a quejar porque no tenía qué comer en esta mañana. Pero abrí mi celular y el primer anuncio que miré en redes sociales era una línea
de niños africanos, como unos 100, ¿verdad? Con un plato cada quien, temblando y llorando, porque querían un plato de comida. Y cuando miré ese anuncio, me dio hasta vergüenza y mejor le di gracias a Dios. Gracias, Señor, porque yo sé que ahorita voy a salir y voy a poder comer. En cambio, esos niños de África, no sé si usted los ha mirado, hermanos. Como 100 niños ahí queriendo comer tan siquiera un plato de comida. ¿Por qué te quejas tú? ¿Por qué nos quejamos nosotros? Mejor dale gracias a Dios. Mejor. Y Dios pone en nuestros pensamientos que en otras partes del mundo hay gente que no tiene ni para comer, hermanos. Nosotros cuando nos sentamos a la mesa, ¿le das gracias a Dios por el plato de comida que Dios pone en tu mesa? ¿O te ameritas tú mismo? ¿Sabes qué? Pues es más, ni se te olvida orar por los alimentos, ni nada de eso. Nomás recordando, hermanos, que tenemos que darle gracias a Dios, porque Él es el que nos da la vida. Y si Él quiere, el día de mañana, ya sabes qué, ya contigo, ya vente. Y ya, no te levantas, así de simple. Ahora, sin perder de vista 5:20 de Efesios, ahora vamos a ir a 1 Tesalonicenses 5:18, de Tesalónica 5:18, primera, que es el texto que tomamos para la predicación. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. La pregunta para la iglesia es, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Y si en verdad la quieren hacer, denle gracias. ¿En qué? En todo. Recuerden que Efesios les dijo, por todo y sobre todo y encima de todo. Va más allá de cualquier circunstancia. Dele gracias a Dios por todo. Aquí dice que en todo y en todo en el griego significa una posición de un lugar, o es decir, en cualquier lugar que te encuentres, en tu casa, aquí en la congregación, cuando estés manejando, cuando estés en el trabajo, en la oficina, en el negocio. Aquí habla de un constante espíritu de adoración, de un espíritu de oración. ¿Sí recuerdan que el apóstol Pablo también dijo en las cartas, orar sin cesar? Esto no es estar orando las 24 horas hincados, así, no. Por ejemplo, yo le doy gracias al Señor cuando voy manejando, ¿verdad? Porque a veces estoy a punto de chocar, me alcanzo a detener o me alcanzo a hacer para un lado. Yo le doy, ¿sabes qué, Señor? Gracias, me salvaste. Le das gracias. Porque si no, ¿qué hubiera sido? Te estampas ahí y ay, Señor. Orar sin cesar todo tiempo. El cristiano que ha entrado en esta dimensión, en la situación que se encuentra, empieza a orar y darle gracias a Dios. Gracias, Señor, te doy porque me libraste de todo en este día. Regresé a mi hogar con salvo. Voy a disfrutar a mi familia, a mis hijos, la comida que tú vas a poner. Hermanos, yo les prometo que si ustedes practican esto de darle gracias al Señor continuamente, su vida ya no va a ser la misma. Su vida ya no va a ser una quejabanza, sino va a ser alabanza a Dios. Tu vida va a ir a otra dimensión espiritual, va a cambiar sí o sí, porque va a cambiar. Porque esto es lo que le agrada a Dios, hermano. En la situación que nos encontremos, eso es lo que a Dios le agrada. 1 Tesalónica 5:18, dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y para terminar rápidamente voy a dar un pensamiento de un pajarito. Y esto me administró mucho, ¿verdad? Va aparte con el mensaje. Este era una vez un pajarito que estaba en el desierto, hermanos. Y pues usted sabe que en el desierto no hay nada. Y él estaba ahí parado en una rama seca. Y estaba ahí por punto de morir casi. En eso pasa un ángel. Y el pajarito le habla, ángel, ángel. Le puedes decir a Dios que, sí le puedes dar un mensaje a Dios de mi parte. Sí le puedes preguntar que si mi vida va a ser así todo el tiempo, sufriendo, que si así voy a morir.
Y el ángel se le queda viendo, ok, pajarito, yo le voy a dar el mensaje a Dios, ok. Y ya regresa el ángel, va delante de la presencia de Dios y le dice, Señor, allá en el desierto, allá abajo, está un pajarito, se mira mal, se mira que ya no tiene fuerzas, pero me dijo que te preguntara algo, que si así va a morir y que si así va a ser toda su vida. Entonces el Señor le dice al ángel, vas a regresar y le vas a decir que sí, que así va a ser toda su vida. Pero, si Él me da gracias por lo que le está sucediendo, algo va a suceder. Y ya fue el ángel y le fue a dar la razón al pajarito, ¿verdad? El ángel esperaba que dijera, que orara por el pajarito, para que un milagro, esto no. ¿Sabes qué, pajarito? Me dijo el Señor que sí, que así va a ser toda tu vida y que así vas a morir. Pero dijo Dios que le des gracias en esa situación que te encuentres. No importa cómo estés, pero dale gracias. ¿Y qué fue lo que pasó? A los 2, 3 días cayó un tormentón de esos que se inundan en el medio del desierto, hermano. Se hicieron unas lagunas, se hicieron ríos, empezó a salir la fauna, la flora, todo, ¿verdad? Empezaron a crecer los gusanitos, empezó a crecer la fruta, insectos, todo. Y el pajarito, de las pocas fuerzas que tenía, empezó a comer y empezó a agarrar fuerzas y empezó. Pero antes de eso, el pajarito obedeció, empezó a decir, ay, pues no tengo que comer, ay, pues todos me abandonaron, pues no valgo nada, no. Pero voy a darle gracias a Dios en todos modos. Y ahí fue donde las circunstancias cambiaron. ¿Cuál es la anécdota de esta historia, hermanos? ¿Ah? El Señor a veces nos pone esa prueba para mirar qué vamos a hacer. Si le vamos a dar la honra que Él se merece, ¿ah? O nosotros mismos nos vamos a dejar morir ahí. ¿Ah? Y este pajarito vivió por muchos años porque obedeció darle gracias al Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este mensaje, porque a veces somos ingratos, Señor. A veces no pensamos en darte gracias porque tú nos das la vida. Tú nos das la vida, Señor. Nosotros tenemos un techo donde dormir, tenemos un automóvil en que manejarnos, tenemos este lugar tan precioso que tú nos has prestado para adorarte y bendecirte. Señor, tenemos todo, Señor, no nos hace falta nada. Y te tenemos a ti, es más, somos doblemente bendecidos, Padre. Derrama en nosotros, Señor, ese anhelo de seguir dándote gracias. En la circunstancia que nos encontremos, no importa. Yo te voy a seguir dándote gracias, Padre Santo, porque eso es lo que a ti, esa es la voluntad que tú quieres de nosotros, que te demos gracias, Señor. Y en esta tarde, Señor bendito Dios, te damos gracias por todo y de todo y en todo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Yo voy a levantar la